Buenas noches. Hoy es el 20 de febrero del 2015. Mi nombre es Matthew Ogden y les quiero dar la bienvenida a nuestra videoconferencia semanal en larouchepac.com. Y me encuentro en el estudio con Jeffrey Steinberg de la Executive Intelligence Review y Jason Russ del equipo científico de LaRouche-Pac. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con Lyndon y Helga LaRouche más temprano. Y la primera pregunta hoy es nuestra pregunta institucional, que es sobre el tema de los acontecimientos en Grecia y dice lo siguiente. Los ministros de finanzas alemanes y griegos se reunieron con los jefes del FMI y el grupo euro y las pláticas trataron era sobre llegar a cabo un acuerdo. Alemania rechazó la solicitud, además de ser bienvenida, aparte por la Comisión Europea. El rescate actual vence a fines del mes y Grecia podría quedarse sin dinero sin un nuevo acuerdo. Señor LaRouche, ¿cuál es qué es lo que les propones al gobierno griego? Thanks, Matt. Gracias, Matt. Tuvimos una oportunidad de hablar, tener una conversación con el señor LaRouche y en ese momento no teníamos los resultados de la reunión que se llevó a cabo entre el gobierno griego y los ministros de finanzas de la zona europea esta tarde. Lo que resultó de esa reunión fue básicamente la decisión de posponer una decisión. La decisión fue no hacer una decisión para nada y efectivamente la solicitud presentada por el ministro de Finanzas griego Varoufakis fue aceptada con la excepción de que Alemania rechazó el que se extendiera por 6 meses y otros elementos y cambiaron que sería por 4 meses, pero el punto básico es que nada se resolvió, nada fue resuelto y hay cosas muy fundamentales que deben entenderse para entender la importancia del enfrentamiento que sucede en este momento. El primer punto que el señor LaRouche enfatizó es que no hay una deuda griega legítima a la Troika. Cuando se hace un análisis en detalle de cómo estas deudas se establecieron y se llevaron a cabo, se da cuenta uno que prácticamente nada del dinero que supuestamente se le dio al gobierno griego efectivamente llegó a manos de los griegos. La mano fue directamente de la Troika hacia los diferentes bancos europeos que eran los acreedores de préstamos que desde el principio eran préstamos ilegítimos y no tenían nada que ver con ningún tipo de recuperación de Grecia, que hubiese empleos, la creación de empleos, nada de las cosas que un préstamo normal y legítimo a lo cual se dirigiría. Este no fue el único caso donde este tipo de saqueo bajo la fachada de la deuda se lleva a cabo. Grecia es uno de los últimos ejemplos de lo que ha sido una norma persistente del comportamiento del Fondo Monetario Internacional y recientemente por el Banco Central Europeo, donde hay una historia persistente en donde gobiernos soberanos son chantajeados y amenazados con una guerra financiera y que sucumben a las condicionalidades cuya intención era crear una deuda fraudulenta y saquear a los países y de sus derechos más básicos para el desarrollo. Esa es la situación aquí. Hay muchos detalles que se pueden presentar y de hecho debe haber una investigación completa criminal sobre las circunstancias en torno al cual se impuso esta deuda fraudulenta. Sabemos que había individuos internacionales de Goldman Sachs, del Credit Suisse, del Deutsche Bank, los fondos especulativos basados en Europa y en Estados Unidos que tomaron posiciones sobre la deuda griega para aumentar los pagos que se tenían que hacer para
para aplazar esas deudas y crearon una montaña de deuda ilegítima. Así que mientras que el gobierno griego ha dicho abiertamente que debe haber una renegociación de la deuda y una eliminación de la deuda, el señor LaRouche dice que es más dramático. Su punto es simplemente de que la deuda es criminal, la deuda es ilegítima. No hay una razón legítima para que Grecia pague ni un centavo y de hecho la mejor acción que Grecia puede tomar es obligar a que haya una eliminación de toda la deuda y actuar en ese momento hacia una política de inversión que empiece el proceso de reconstruir la economía griega. La economía griega enfrenta 40 al 50% de desempleo y estas son las cifras oficiales. El derrumbe de los ahorros de la población, de la economía real de Grecia ha sido un escándalo enorme en los últimos años que precedieron los acuerdos de la Troika, pero los acuerdos eran simplemente el último punto de un saqueo prolongado de Grecia y debe haber una forma diferente en que se aborde esto. La realidad es de lo que hablamos la semana pasada en la videoconferencia, es que no es Grecia la que está en bancarrota. Grecia simplemente puede mantenerse firme y decir esta deuda es ilegítima, no la vamos a pagar, no hay justificación para pagarla, pero lo más importante es que todo el sistema bancario de la región del transatlántico está sin esperanza y irreversiblemente en bancarrota. Por eso hay ese fenómeno de ciertos funcionarios del sector financiero como Schäuble de Alemania que están histéricos totalmente sobre la necesidad de mantener una línea dura contra Grecia por la razón simple de que se encuentran en un esquema criminal Ponzi que está a punto de estallar en sus caras. Y si la situación griega simplemente se suspende por los próximos 4 meses, como se acaba de acordar aparentemente en la reunión de hoy en día y se tiene que ratificar el lunes, el hecho es que hay muchos otros catalizadores que pueden crear una explosión de todo el sistema financiero transatlántico antes de que vuelva a hablarse de la situación en Grecia. Así que no hay una deuda legítima griega, eso debe quedar bien claro. Todo el sistema bancario de la región del transatlántico está en quiebra irreversible y sin esperanza, y la única salida, que es lo que Grecia pide, es de que se lleve a cabo una conferencia como la de 1953, la Conferencia de Deudores de Londres, para eliminar toda la deuda de apuestas ilegal y que debe haber un método en que se pague aquello que tiene que ver con el sector bancario, pero el 1.900 billones de dólares de la burbuja de los derivados financiera se debe hacer a un lado y redirigir el crédito hacia reconstruir la economía real, empezando en la región del transatlántico, donde el derrumbe ha sido más prominente. El peligro que enfrentamos, y sé que vamos a hablar de esto por separado en esta misma transmisión, es que es la bancarrota del sistema, es la histeria sobre esta crisis que viene, que es el principal factor que lleva al mundo al peligro de una guerra centrada en la crisis de Ucrania, pero que fácilmente se convertiría en un enfrentamiento de guerra termonuclear con Rusia. Así que la histeria sobre el hecho de que Wall Street y Londres están acabados es la razón principal de por qué tenemos el tipo de provocaciones que nos llevan peligrosamente hacia una guerra. Dadas las circunstancias actuales, Grecia tiene otra manera de escaparse, otra alternativa válida a la bancarrota del sistema, y eso es lo que representan las naciones de los BRICS. Hoy, esta semana, hubo una
visita de muy alto nivel de la Marina china al puerto de Pireo en Grecia, y los chinos están dispuestos a invertir en la economía real de Grecia. Ven al puerto del Pireo como una puerta al Mediterráneo para toda la guerra de la ruta de la seda marítima, y hay un potencial en este universo definido por el tipo de políticas que se ha adaptado por los países de los BRICS. En otras palabras, la colaboración para el desarrollo real físico, el avance científico y tecnológico y la cooperación entre las principales naciones líderes. Así que hay una alternativa. La alternativa está concretándose en un sistema en torno a las iniciativas de los BRICS. Y ya, de hecho, la mitad de la humanidad está participando en esa alternativa. Así que ha llegado el momento de poner a todo el sistema en quiebra del transatlántico. Y el miedo que hay sobre Grecia es que las acciones que el pueblo griego ha tomado, ellos sacaron al gobierno que había hecho el acuerdo suicida con la Troika y eligieron al gobierno del partido Syriza. Y ahora dejaron muy claro que la política de austeridad es inaceptable y el pagar esta deuda fraudulenta no lo van a considerar. Por lo tanto, esto es uno de los factores que hace que toda la situación esté en un momento de un enfrentamiento existencial. Así que los gobiernos europeos se quedaron paralizados y no se resolvió nada, pero sin embargo los mismos puntos están pendientes y se tiene que resolver en el futuro de una manera u otra. Será una alianza con las naciones de los BRICS, una eliminación de la deuda de casinos y una alianza con los BRICS o guerra. Y el tipo de guerra de la que hablamos es una guerra de extinción. Yo pienso que en base a lo que presentaste sobre la situación en Grecia, no podría ser más claro que lo que enfrentamos aquí en términos de Wall Street y la ciudad de Londres no son bancos en el sentido de la palabra, sino más bien son frentes para lo que es verdaderamente una red internacional del crimen organizado. Un círculo del crimen organizado. Y esto fue identificado exactamente en esos términos a principios de esta semana por la que fue la jefe del protocolo del banco UBS en Francia, Stéphanie Gibault, quien colabora actualmente con el gobierno argentino en el encauzamiento de los crímenes que cometió el banco UBS, y dio una entrevista con la prensa en Argentina en la cual dijo: debemos entender que lo que enfrentamos aquí es una industria criminal, que toda la cosa es un negocio muy sucio. Y todo el tipo de la evasión de impuestos, los planes de lavado del dinero de las drogas del banco UBS y HSBC que ahora se investigan, no son aberraciones, no son prácticas ilegales que estos bancos llevaron a cabo al margen de las prácticas normales, pero lo que verdaderamente son la única razón por lo que estos bancos existen. Y ella dijo que se debe entender que este es el principal negocio de la banca extranjera, y los esfuerzos de estos ejecutivos de culpar a los empleados de bajo nivel por estas acciones ilegales. Y ella dijo: esto es desagradable, y son los ejecutivos mismos quienes son los principales criminales y quienes pertenecen a la cárcel. Y ahora esto es completamente opuesto a lo que es la política de Obama, de Eric Holder. De ahora vemos que Loretta Lynch han estado a cargo de políticas donde estos bancos y ejecutivos de los bancos demasiado grandes para caer, y el encauzar a estos bancos amenaza a todo el sistema financiero. Yo no pienso que se puede decir más claramente: si nuestro sistema financiero depende en no
perseguir criminalmente a estos bancos, quiere decir que todo el sistema financiero está en las últimas. Y esto con la confirmación para el Senado de Loretta Lynch, quien fue nominada para reemplazar al Procurador de Justicia Holder, y esta nominación se ha suspendido por parte del senador Vitter y Grassley, y le dieron una serie de preguntas que debe responder, que son por qué ella deliberadamente no persiguió los grandes crímenes llevados a cabo por el banco HSBC, que es el banco Hong Kong y Shanghai Banking Corporation, que era el banco de las drogas británicas, del opio. Y tengo aquí, creo que Jeff puede elaborar sobre esto, porque él es literalmente la persona que ayudó a escribir el libro sobre el HSB, el banco HSBC, que se llamó Narcotráfico S.A., que escribimos en los 70s y lo hemos actualizado en varias ocasiones, y pueden ver el subtítulo, que es La guerra de Gran Bretaña del opio contra el mundo. Yo pienso que también hay un aspecto más amplio sobre esto, y creo que Jeff puede elaborar más sobre esto, que coincide en lo que hemos estado hablando recientemente con respecto a las 28 páginas. El Comité Permanente del Senado sobre las investigaciones publicó un informe de investigación sobre el banco HSBC hace unos cuantos años. Que pueden ver, este es solo un volumen de un reporte muy amplio que se llamó Lavado de las drogas y el financiamiento del terrorismo. El HSBC, un ejemplo. Y contiene un capítulo titulado Arabia Saudita y el financiamiento del terrorismo. Esta conexión ha sido más explícita en la última semana, ahora que se tiene la denuncia que entre las cuentas que se denunciaron del banco HSBC en Suiza fue el príncipe Bandar, el embajador saudita a los Estados Unidos durante el 11S, cuyas cuentas en Suiza era una cuenta activa en el momento en que ocurrió el 11S. Y que persistió después del 11 de septiembre. Y entre los otros individuos que tenían cuentas en Suiza es lo que se llama la cadena dorada. Y quiero que Jeff elabore más de esto. Pero obviamente ha habido mucha cobertura en las últimas semanas con respecto a las 28 páginas, el papel de Arabia Saudita en el financiamiento del terrorismo. Pero lo que quisiera que tú abordaras no solamente esta criminalidad del sistema bancario mismo, pero también cómo este ángulo del banco HSBC corresponde a la historia que le permitirá a la gente entienda el papel de los británicos como los líderes de todo este aparato y cuál es la totalidad de la criminalidad que enfrentamos. Yo pienso que el problema aquí empieza en la Casa Blanca. En contraste con lo que sucedió durante los 1930s, desde el momento que Franklin Roosevelt llegó a la presidencia, él declaró que estaba contento de ser el enemigo de los banqueros de Wall Street y Londres en particular, y se tuvo la Comisión Pecora en 1933 y los principales banqueros efectivamente fueron a la cárcel, y esto fue en base de actuar en contra de sus crímenes, que se tuvo la habilidad de implementar cosas como la ley de la Glass-Steagall. La situación hoy en día es una en la cual la magnitud de los crímenes del sistema de los bancos demasiado grandes para caer es mucho más de lo que existió en los 1920 y hacia los 1930. Todo el aparato internacional de los bancos demasiado grandes para caer es una empresa criminal gigantesca. Y voy a dar una anécdota que se remonta a unos años. Había
había un congresista de Texas, el congresista Henry González, ya difunto, quien era el presidente de la Comisión Bancaria del Congreso, y él quería saber, esto fue a mediados de los 90, si había una complicidad por parte de los bancos estadounidenses en el lavado del dinero de las drogas y participaron en el financiamiento de del terrorismo, y varias gente de su oficina hicieron una investigación con las oficinas del gobierno, y uno de esos miembros del personal de la comisión de Henry González nos dijo: no te puedo dar los detalles, están clasificados, pero estuve asombrado que se conoce en el gobierno estadounidense que cada uno de los grandes bancos de Wall Street está envuelto en una competencia entre ellos mismos por los negocios de los carteles de las drogas bien conocidos y bien documentados, que están, esto hace 20 años, y la situación se ha convertido en una situación más profunda, y como digo, estamos viendo a una situación en la que el gobierno de Obama no solamente cierra los ojos ante esto, sino que tienen una doctrina explícita que se codificó en una carta del procurador de justicia Eric Holder, que se llama la Carta Holder, en la cual él dice básicamente que todos los banqueros de los bancos demasiado grandes para caer se les debe dejar libres. Si hubiese un encauzamiento de ellos, resultaría en el derrumbe de todo el sistema financiero. Este concepto en sí mismo es completamente fraudulento. No hay una base para decir esto, pero ha sido la base desde principios del gobierno de Obama, y las cosas no eran mucho mejor bajo el gobierno de Bush y de Cheney. Pero en el caso de Obama hay un caso tras otro donde los principales bancos de Nueva York y de Londres se les ha atrapado, envueltos en actividad criminal, y en cada caso el Departamento de Justicia ha firmado acuerdos de encauzamiento diferido. En otras palabras, que si prometen no hacerlo de nuevo, se les dará una palmadita y se les va a dar una multa, que es una pequeña fracción de todo lo que ellos han ganado al participar en estos fraudes. Mientras no se les vuelva a encontrar haciendo el mismo crimen, no van a la cárcel. En el caso del banco HSBC, y como Matt indicó, el banco HSBC por siglos se le conocía como el Banco Hong Kong y Shanghai Banking Corporation, que abiertamente fue establecido en la segunda parte del siglo XIX como el banco esencial para el comercio del opio británico en China, en India y en otras partes del lejano oriente. Y este es el banco que desde su creación ha participado, ha estado en el centro de las actividades más grandes criminales en el mundo. En el 2012, como resultado de ciertos denunciantes, hubo una investigación en el Senado sobre el banco HSBC. Y el informe que Matt les mostró, que es más de 300 páginas, documentó el hecho de que el banco HSBC es responsable de el lavado del 60 al 80% del dinero de los carteles mexicanos y colombianos hacia Estados Unidos a través de la relación entre el banco HSBC en la Ciudad de México y el banco HSBC en Nueva York. Y el gobierno de la India investiga la evidencia que el banco HSBC en Dubái y el banco HSBC en Mumbai eran responsables del lavado del dinero que se usó para financiar el ataque terrorista de Mumbai en el 2008, que cometieron este genocidio en Mumbai, conectado con Dawood Ibrahim, que es un contrabandista de armas y de dinero. Y en todo hacia donde se mira hay evidencia sobre la criminalidad del banco HSBC. Así que en el 2012 el Senado produjo este reporte. El reporte documentó lo que se presentó
los autores habían presentado, los autores del informe Narcotráfico S.A. de 1979, nosotros presentamos, y el senador Levin le preguntaron que si iba a haber un encauzamiento criminal sobre el HSBC, y él dijo: yo pienso que los principales deben ir a la cárcel, pero a mi parecer es más importante que los bancos que están participando en este tipo de actividad criminal se les debe quitar su licencia para que no puedan hacer sus negocios aquí en Estados Unidos. Y dijo: yo lo que puedo hacer como senador es presentar la evidencia que acumulamos al Departamento de Justicia, y eso es exactamente lo que se hizo. Y resulta que antes de la investigación que llevó a cabo el subcomité de investigación permanente del Senado, un denunciante del banco privado suizo del HSBC básicamente confiscó documentos de computadora y se los pasó a las autoridades francesas, que a su vez más tarde la compartieron con las agencias de la ley londinenses y estadounidenses, y encontraron que el HSBC llevaba a cabo una evasión del pago de impuestos de prácticamente de todas partes del mundo, y el príncipe Bandar era uno de los que evadían el pago de impuestos. Esta información ya estaba en manos de los fiscales estadounidenses cuando consideraron qué hacer sobre la evidencia del Senado del lavado del dinero de las drogas del banco HSBC y su colaboración con el Banco de Arabia Saudita, que ayudaron a financiar Al Qaeda, y la persona que estuvo a cargo de negociar la sentencia y tomar la decisión sobre si se iba a haber una encauzamiento fue Loretta Lynch, que era una fiscal para el Distrito del Este de Nueva York, y ahora es a quien Obama nominó para Procurador General de Justicia, y se le agarró. Y en donde los bancos estaban envenenando las calles estadounidenses con cocaína, con marihuana, con heroína, y a quienes básicamente se les dejó en libertad por la mujer que ahora se le ha presentado para ser la Procuradora General de Justicia en los Estados Unidos. Y esto es un ejemplo de cómo actúa este gobierno de Obama. El gobierno Obama le mintió a las familias que fueron víctimas del 11 de septiembre y les dijo que iba a hacer pública estas 28 páginas, y nunca tuvo la intención de hacerlo, y después de varios años en su presidencia no ha sucedido. Cada principal banquero que ha sido investigado se le ha dado el tipo de acuerdo de un encauzamiento diferido, y los bancos han sido multados una pequeña multa. El HSBC pagó $1.900 millones en multa por el lavado del dinero de las drogas que llevaron a cabo durante décadas. Así que para el ciudadano normal que está empobrecido, $1.900 millones parecería mucho dinero y parecería un gran castigo, pero efectivamente es solo un pequeño cambio en comparación de las grandes ganancias que el banco HSBC lleva a cabo por parte del lavado de las drogas, y también están ayudando a evadir el pago de impuestos para los acaudalados en diferentes partes del mundo. Esto es lo que enfrentamos. Todo el sistema financiero, cuando se llega al nivel de los bancos demasiado grandes para caer, es una empresa criminal gigantesca, y si se va a ir a la mafia y se le pide prestado a la mafia, no esperes que puedes caminar muy a gusto. Y este es lo que enfrentamos con el liderazgo actual de los bancos demasiado grandes caer, que están en la región del transatlántico, en particular en Wall Street y Londres. La única razón es porque no voy a estar aquí por 3 horas presentando caso por caso de los bancos HSBC,
fue el Banco Real de Escocia, el Banco Citibank, el Banco de América, es porque no hay una investigación seria que se haya llevado a cabo y no ha habido un encauzamiento. Y si se remonta al escándalo de los bancos de ahorros a finales de los 80s, de los bancos de depósito y ahorros, más de 1,000 banqueros fueron a la cárcel por el fraude que era a una pequeña escala en comparación de lo que sucede a beneficio de estos bancos internacionales principales. Así que no es sorprendente de que están ahorita desesperados. Sus deudas de casino no pueden pagarse y ahora se tiene un blanco muy grande y apropiado. Se tiene al banco HSBC, el banco más antiguo y el principal banco que lava dinero de las drogas en este planeta. Y este banco HSBC se le denuncia por una criminalidad muy amplia que cualquiera que se atreva a estar envuelto en la encubierta va a caer. Así que el Senado temporalmente ha suspendido la nominación de Loretta Lynch para Procuradora General de Justicia. Hoy se entrevistaron a varios denunciantes del HSBC. El senador Bitter de Luisiana le hizo 13 preguntas a Loretta Lynch sobre su papel en la decisión de no encauzar a HSBC, y hasta que esas preguntas sean respondidas totalmente, básicamente no se va a votar a favor de su nominación. Así que este es un asunto que está al frente y está muy conectado con lo que sucede en Grecia y en otras partes alrededor del mundo. El hecho es que no solo la deuda griega es completamente ilegítima e impagable y no debe pagarse, pero ahora tenemos una visión clara del grupo criminal bancario que impuso esa deuda en primera instancia. Enfrentamos a una mafia global y esa tiene que ser eliminada para tener una perspectiva de evitar una guerra y tener un plan de desarrollo en la región del transatlántico. Bien, esta va a ser la tercera y la última pregunta de la noche y es sobre Ucrania. El fin de semana pasada, el grupo de los 4 de Normandía, el presidente ruso Putin, el presidente ucraniano Poroshenko, Merkel de Alemania y Hollande de Francia tuvieron un acuerdo de Minsk para un cese al fuego para que haya una paz sobrevivible. Y los acuerdos que se han mantenido en su mayoría gracias al esfuerzo de esos 4 líderes. Sin embargo, algunos de los grupos nazis, los que apoyan a Bandera, el sector derecho, etcétera, ellos advirtieron que no van a aceptar los acuerdos de Minsk y que van a continuar la pelea independientemente de lo que diga Kiev. La Rusia advirtió la semana pasada, dice, ahora que los nazis de Nuland prometieron destruir el acuerdo que representa la última oportunidad genuina para detener una guerra contra Rusia, hay solo una opción. Hay que expulsar a Nuland y hay que exponer a sus terroristas nazis. Solo sacándola de su puesto como uno de los principales agentes de Obama, promotora de la guerra, es que este impulso a la guerra puede detenerse. Otros individuos líderes también hablaron de la amenaza de la guerra. Por ejemplo, Edward Lozansky, el presidente de la Universidad Americana en Moscú, que es un firmante de la petición del Instituto Schiller, él corredactó un artículo de opinión que se llama una ventana de oportunidad frágil para que el mundo se dé en marcha atrás del borde de un enfrentamiento nuclear que podría destruir a todo el hemisferio norte.
de la tierra. No es muy tarde para que las voces de la razón y la cordura se escuchen, pero las alarmas del reloj del Apocalipsis ya están sonando. Nuestro ex embajador a la antigua Unión Soviética, James Matlock, habló el miércoles pasado en el Club Nacional de Prensa sobre el peligro de una guerra termonuclear con Rusia. Él dijo, citamos, "Veo debates ahora sobre si Estados Unidos debe dar armas letales a Ucrania. Y yo me pregunto, ¿qué sucede cuando veo estos debates? Y la gente dice, Rusia solamente es una potencia regional. Yo me pregunto, ¿qué significa eso? Y yo pienso que el elefante en el cuarto al cual nadie se refiere es el asunto nuclear. Ningún país que tiene ICBMs, que son los misiles balísticos intercontinentales, ningún país que tiene estos misiles que pueden que son móviles y no pueden destruirse. Ningún país con esto es un poder regional, de ninguna manera. Lo más importante que hicimos al finalizar con la Guerra Fría fue detener la carrera de las armas. Y si hay algún asunto para este país que es existencial, esto es. Y si Estados Unidos se involucra más para los rusos, el territorio que es históricamente ha sido parte de su país, dada la atmósfera actual, no veo cómo vamos a evitar una nueva carrera armamentística, y eso me asusta. Y él habló que después del 11 de septiembre, Putin fue el primer líder extranjero y le dio apoyo a los estadounidenses en Afganistán, apoyó el voto en las Naciones Unidas. Estados Unidos, por su parte, abandonó el tratado del ABM, que es la base de todos los tratados de control de armas, y se ha extendido la OTAN y han colocado sistemas en Europa Oriental supuestamente dirigidas a Irán, que es una tontería. Y él contrastó la actitud de Reagan de respeto a la población de la Unión Soviética y la necesidad de cooperar para el bien de la humanidad en los últimos 15 años que se ha empujado la unipolaridad. El embajador ucraniano a Alemania la semana pasada habló en un programa de televisión alemán donde le preguntaron sobre las fotos de un soldado que tenía en su uniforme una suástica que era parte de la seguridad ucraniana, y el embajador dijo que tales fuerzas como el ejército de Azov, el sector derecha, son necesarios para pelear al ejército ruso, y él dijo que no se deben preocupar porque estas fuerzas están bajo control de Kiev. El anfitrión dijo, ¿estás dispuesto a apostar cualquier cosa de que no hacen nada malo? Y en todo esto se ha presentado la pregunta, ¿Rusia tendría la necesidad de actuar preventivamente antes de que se elimine el balance del poder? ¿Podrías hacer un comentario para ayudarnos a comprender qué podemos hacer? ¿Cómo podemos interiorizar esta amenaza y qué podemos hacer? En las pláticas que tuve con el señor LaRouche y la señora LaRouche esta tarde, hablamos sobre el hecho de que tenemos que tener toda esta visión de la que hablamos hoy. No hay que olvidarnos que el punto para el golpe de Estado que llevó a cabo Nuland entre noviembre del 2013 a febrero del 2014 en Kiev, la llamada revolución de Maidán, fue catalizado por el hecho que el gobierno legítimo, el presidente legítimo de Ucrania, Yanukovych, llegó a la conclusión que era sabia de que era una mala idea de que Ucrania firmara el acuerdo con una Unión Europea que ahora vemos que está completamente en quiebra, que se está derrumbando y que además se encuentra en una deuda financiera que es impagable. Y es porque Ucrania se rehusó a ser partícipe de la red de la Unión Europea y de la OTAN que se iba a usar contra Rusia, que desataron todo este infierno. Así que enfrentamos una situación en este momento donde
Hay pocas opciones legítimas que quedan debido al hecho de que el presidente Obama ha jugado el papel que ha jugado, que ha permitido que Victoria Nuland, la asistente del secretario de Estado para los asuntos europeos, el hecho de que se le ha dado todo el apoyo a todos estos neonazis del sector derecho del partido Svoboda, que ahora son parte de las milicias que andan rampantes en toda Ucrania, bajo el control no del gobierno, sino bajo el control de los oligarcas, que en algunos casos se les nombró gobernadores regionales. Se tiene una situación donde el papel del gobierno de Obama en fomentar esta situación significa que la única manera en que se puede tener genuinamente una política de evitar una guerra es sacando al presidente de su cargo, o por lo menos eliminar su capacidad de operar a tal manera de que en los próximos años los complete como un presidente cautivo en la Casa Blanca. El primer paso en eso es que Nuland debe ser expulsada. Se le debe quitar el puesto desde el cual ella está yendo a todas partes y lleva a cabo todo tipo de provocaciones que hace. Estuvo en la Plaza Maidán con los neonazis celebrando abiertamente el derrocamiento de un gobierno legítimamente elegido. Y ella alardeó en el Club Nacional de Prensa en diciembre de que Estados Unidos gastó $5,000 millones en el esfuerzo del cambio de régimen en Ucrania, y ahora estaban rindiendo su fruto. Así que a menos de que se expulsen a las fuentes principales del peligro de la guerra, entonces esta situación va a persistir. Es la quiebra del sistema financiero de Wall Street que crea la desesperación que lleva la situación hacia una guerra. Lo que sucedió en las últimas semanas, lo que llegó a los acuerdos de Minsk, es que varios líderes europeos, inicialmente Hollande en Francia y después a regañadientes Merkel de Alemania, se dieron cuenta que las consecuencias de continuar con estas provocaciones dirigidas por Estados Unidos en contra de Rusia fue un peligro de la extinción termonuclear, de la cual advirtió el embajador Matlock en el Club Nacional de Prensa la semana pasada. Así que estamos en un momento crítico. Hubo un acuerdo que se llevó a cabo entre Hollande, Merkel, Putin y Poroshenko de que iban a trabajar para disminuir la crisis inmediata en Ucrania Oriental. Inmediatamente los batallones del sector derechista, el batallón armado de este aparato neonazi, que es el legado de Stepan Bandera, el colaborador de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente él dijo: rechazamos el cese al fuego, vamos a continuar peleando a toda costa. Así que hay una situación difícil, pero se tienen a los 4 jefes de Estado que reconocen el peligro inmediato y las consecuencias potenciales de que se aumente y conduzca a una guerra termonuclear. Así que esta es una situación extremadamente frágil y se debe estar dispuesto a tomar acciones decisivas. El presidente Obama ha otorgado los elementos para ser enjuiciado. La semana pasada, cuando los europeos estuvieron peleando para resolver la crisis en Grecia, el secretario del Tesoro, Jack Lew, le llamó a los principales líderes de Grecia y directamente los amenazó que si ellos no se sometían a las demandas de la troika, de los alemanes y de otros en Europa, y de continuar con la política genocida de austeridad, que pagarían un precio alto y a los
los Estados Unidos. Y Obama básicamente ayudó a través de Victoria Nuland a los nazis declarados. Se tienen los crímenes de las guerras ilegales que se llevaron a cabo contra Libia y otras que no fueron aprobados por el Congreso. Y finalmente el presidente Obama solicitó una autorización para la guerra después del hecho para lo que sucede ahora en Irak y en Siria. Acudió al Congreso, pero todo esto está en la mesa. El público norteamericano en gran medida no tiene idea de la magnitud del peligro que el mundo enfrenta debido a que hemos tenido 4 presidencias sucesivas, 2 bajo Bush y Cheney y ahora casi 2 periodos bajo Obama, que ha sido el factor para un enfrentamiento global que podría conducirnos a un enfrentamiento termonuclear en torno a la crisis de Ucrania. Así que los líderes europeos, asustados, francamente, porque están en la primera línea de batalla de un conflicto que podría causar Armagedón. Y no se olviden de que hay muchas armas nucleares a través de Europa occidental en este momento y se les está modernizando, actualizando con capacidad de largo alcance, con mucha certeza. Así que Europa no es inmune a un enfrentamiento termonuclear que sucediera entre Estados Unidos y Rusia. Toda la humanidad se extinguiría y la situación en Ucrania, igual como la situación en Grecia, son ejemplos del hecho de que el sistema transatlántico que existe ha llegado a un punto de destrucción y la gente desesperada a cargo de esa situación, si se salen con la suya, potencialmente hundirían a toda la humanidad con ellos. Se tiene la alternativa en los BRICS, tenemos la alternativa en la región del transatlántico, que es aliarse con los BRICS, pero se deben hacer cosas importantes antes. No se debe tener 2 años más de una presidencia de Obama que con alguna expectativa creíble. Así que el punto inmediato con respecto a Ucrania es obligar la expulsión de Victoria Nuland, que Estados Unidos no esté colaborando con los neonazis que están al frente de provocar una guerra mundial. Y al hacer eso y tomando otras medidas, ya sea de sacar a Obama o de restringir su movilidad grandemente, haciéndolo un presidente sin poder por la duración de su periodo como presidente. De esa manera podemos evitar guerra. Si no hacemos esas cosas importantes, críticas, entonces todo puede suceder y la sobrevivencia de la humanidad está en duda en el próximo periodo. Muchas gracias. Quiero decir para conclusión, si no lo han visto aún, la cobertura de la conferencia del Instituto Schiller en la ciudad de Nueva York la semana pasada, que tuvo un discurso principal de Helga LaRouche muy a fondo, muy importante. Está en el archivo en nuestra página y les pedimos que lo vean en su totalidad y lo circulen lo más que puedan. Y es parte del proyecto Manhattan, en donde el señor LaRouche se enfoca en Nueva York. Y también la semana pasada, anoche, Helga LaRouche habló ante la llamada de activistas, que es la llamada semanal con los activistas más cercanos de todo Estados Unidos, con LaRouche PAC, y uno de sus principales puntos fue continuar la circulación de la petición que se mencionó a principios de esta conferencia, de que Estados Unidos y Europa deben rechazar la geopolítica y sumarse a los BRICS. Esta petición todavía circula y acumula firmas de individuos muy importantes, tanto de Estados Unidos como internacionalmente, y está teniendo un efecto, especialmente en particular, de que esto representa una voz que crece de la cordura dentro de los Estados Unidos, de que las naciones alrededor del mundo pueden ver, y necesitamos que usted que nos escucha haga todo lo que puede para continuar la circulación de esto, circular el llegar a otras personas por su parte, a otras comunidades de las universidades, círculos diplomáticos,
diplomáticos, políticos, de cualquiera que usted puede pensar, y usar esta petición para tener un efecto de masas. Eso es lo que quería decir para concluir nuestra videoconferencia. Muchas gracias por sintonizarse y le quiero dar las gracias a Jeffrey Steinberg por acompañarnos y gracias a Jason Ross por ser parte del programa. Manténgase sintonizado. Buenas noches.